endotipos de asma en mi paciente. ¡Qué calor! Entonces, Isis, le vamos a sacar hablando a la Isis de este audio. Isis, cuéntanos, ¿a qué se refiere hablar de endotipos? A ver, hablando de endotipos, según lo que yo entendí en las guías, se refería a los mecanismos biológicos subyacentes que te daban como origen a los diferentes fenotipos del asma, que teníamos el que era alérgico, el no alérgico, básicamente, y ahí nos hablaba un poco de lo que venía siendo los involucrados con la respuesta TH2, que venían mediados por la respuesta inmunológica dada por la liberación de citoquinas proinflamatorias y L4, 5 y 13, activando eosinófilos, mastocitos, ya no nos puede estar. Hiperrespuesta bronquial y ¿qué más podría decir? Hablando del caso de la paciente, que lo más probable es que sea una alérgica por los antecedentes de atopia, también lo que mencionaba de sus padres. Pero vamos a definir primero mejor a qué se refiere endotipos. ¿Alguien quiere ayudarle a Isis? Pues yo vi algo parecido a lo que dijo Isis, que el endotipo se diferencia del fenotipo en que el fenotipo es más la caracterización sintomática clínica del asma, mientras que el endotipo va más por los mecanismos celulares, sobre todo enfocado en la respuesta TH2. Más cuando nosotros queremos hablar de endotipos, hablamos de cuáles son los cambios biológicos que se producen a nivel de la vía aérea y específicamente a nivel de las células, que son los que van a producir las características hasta cierto punto de la respuesta en el paciente asmático. Entonces, cuando nosotros hablamos de endotipos, pues tenemos que determinar cuántos endotipos, María Augusta. Del asma, según yo, hay como que los que son eosinofílicos. Sí, ¿Alguien quiere ayudarle a la María Augusta? No sé si son eosinofílicos. Tipo 1 alto y tipo 2 bajo. Acuérdense cuando revisamos la fisiología precisamente contigo, decíamos que una vez que hay activación de mastocitos, pues se produce una respuesta linfocitaria y que esta respuesta linfocitaria va a producir una respuesta TH2 y una respuesta no TH2. ¿Sí? Entonces, básicamente los endotipos están fundamentados específicamente en esto. ¿Y cuál es el objetivo de definir estos endotipos? Depende de cuáles sean los mediadores inflamatorios, va a responder bien a ciertos tipos de terapia. Exacto, nos sirven para poder determinar cuáles pueden ser las características que medían este proceso inflamatorio del asma. Para que después nosotros podamos iniciar tratamiento. Y precisamente la diferenciación de estos endotipos y fenotipos pues nos llevan o nos inducen hacia conocer esto y determinar o individualizar el tratamiento del asma. ¿Qué es lo que se ha cambiado actualmente? Antes pues decías, tiene asma, es reversible, una prueba broncodilatadora positiva y pues buenísimo, tenemos un paciente con asma, iniciamos tratamiento con corticoides orales, eso era lo que se hacía antes, ¿sí? Entonces, ahora nosotros tenemos esta diferenciación de fenotipos y esta diferenciación está basada específicamente en la respuesta TH2.
respuesta TH2 positiva o respuesta TH2 negativa o respuesta no TH2. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar en nuestro paciente asmático. Y cada una de estas va a tener sus características clínicas y eso es lo que determina los fenotipos, que son las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente asmático. Entonces, si nosotros hablamos de genotipos, endotipos, perdón, tenemos los TH2 y los no TH2, ¿sí? Y si hablamos de fenotipos, ¿cuántos fenotipos conocen de asma? Alérgico, no alérgico. Ya, eso. El alérgico extrínseco, ¿no es cierto? El no alérgico intrínseco. ¿Cuál más? Eosinofílico. Alérgico tardío o eosinofílico tardío. ¿Cuál más? En el igual mencionaba unas más de diabetes. Sí, puede ser. No está tan categorizada, pero sí puede ser. Puede ser el asma inducido por aspirina. Asma inducida por AINES, Por obesidad. asma inducida por obesidad. Hay uno que es por variante de tos. Sí, te dice asma con tos como síntoma único predominante. Ya, Perdón, todos. Con La limitación fija del cuadro. Asma con limitación fija. ¿Cuál sería eso? ¿Cómo lo definirías el asma con limitación fija del flujo aéreo? Asma con obstrucción persistente. ocupacional. Asma ocupacional también hay. Con remodelado crónico. El que estaba diciendo la dama, ¿cómo lo definirías? El que tiene obstrucción fija de la vía aérea. ¿Qué es lo que vimos la última semana? Exacto, entonces sería un overlap. Overlap. Asma. Y así, asma inducida en el embarazo y un montón. Pero los más importantes, los que me generan más diferenciaciones clínicas o con los que más tengo que hacer diferenciaciones clínicas son con los tres primeros. ¿Sí? Los otros son relacionados. En el de obesidad también tengo el paciente con asma con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es otra de las características y que ustedes preguntaron a su paciente. Pero estos tres son los que más tengo que identificar. Ahora, ¿cuál de ellos es respuesta TH2 de los tres? El alérgico es respuesta TH2 y el tardío también es respuesta TH2. ¿Sí? El no alérgico intrínseco es respuesta no TH2 y esta respuesta habitualmente está mediada por neutrófilos. ¿Sí? Pero ¿cuál es otra característica del asma alérgica? De la extrínseca. Asociado a otras enfermedades alérgicas como eczema. Exacto. Eczema, Entonces, dermatitis está atópica. asociada a otras enfermedades alérgicas. Y si está asociada a otras enfermedades alérgicas, ¿cómo van? ¿Cuáles son los marcadores inflamatorios que nosotros vamos a definir en este paciente? Básicamente eosinófilos e IgE. ¿Sí? ¿Cómo van a estar estos en este paciente? Elevados. Y ahora tenemos otro biomarcador que es la prueba de la fracción exhalada de óxido nítrico, que también está elevada en este grupo TH2 alérgico. ¿Sí? La aparición tardía también es TH2. La aparición tardía también es TH2, sin embargo, podría tener una respuesta no TH2. Entonces, este es el que nos complica un poco. Este es el que nos puede complicar un poco. Porque tú en este puedes tener eosinófilos elevados, pero una IgE normal. Y un feno que podría estar normal también. ¿Sí? Entonces, ese nos complica un poco.
Ahora, en el no alérgico no tengo nada de esto, ¿sí? No tengo nada de esto, no hay eosinófilos, no hay IgE, pero es un paciente que sigue haciendo broncoespasmo. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Habitualmente este paciente alérgico extrínseco, ¿en qué edad se presenta más y en quién se presenta más? ¿Hombres o mujeres? ¿Cuál? El alérgico extrínseco. Es Exacto. Habitualmente este es el de la niñez. Habitualmente, digo habitualmente porque se puede presentar también sobre la adolescencia, pero habitualmente esto es en los niños. ¿Y en quién predomina más, varones o mujeres? Varones. Varones, predomina más, en los niños predomina más. ¿Qué pasa con este tipo de asma? Justo hoy yo tuve un paciente, vino por apnea de sueño y tuve un ingreso de una crisis asmática. Es una paciente adulta que tenía obesidad y tenía reflujo, hizo un asma y no se puede controlar, ya le hicieron cirugía bariátrica, sigue haciendo crisis persistentes, entonces ya le hicimos lavado broncoalveolar, es un asma neutrofílica en realidad, entonces ella no tiene buena respuesta a corticoides, eso lo vamos a ver después, ¿no? Ella no tiene buena respuesta a corticoides, se controla bien con antimuscarínicos de larga acción, pero le da una gripecita y termina hospitalizado. Entonces, bueno, viene el paciente y dice, ay, qué creo que es esto del asma. Dice, pero yo le curé a mi hija. Dice, mi hija tenía asma cuando era pequeña y yo le curé dándole aceite de bacalao. Omega 3, dice, esa es la solución para el asma. Claro, yo le chiquito. Ya, vaya. Ya, se me... ¿Cuál es la causa? Que su hija tenía asma en la infancia, llegó a la adolescencia y obviamente desaparecen los síntomas con la primera menstruación. una consulta también en la guía. Decía que un desencadenante como precisamente asma es menarquia temprana. ¿Por qué podría ser eso? Por las descargas hormonales y los niveles de estrógeno. Es lo mismo que pasa en el paciente, no lo puse aquí, en el asma asociada al embarazo. ¿Quieren que les cuente algo, otra de mis anécdotas? Sí. Mi esposa. Nosotros recién tuvimos una bebé que tiene 2 meses. Entonces, a las 9 semanas, gripe. Chuta, qué raro, gripe. Bueno, de gripe. Y cada semana tenía gripe. No, esto ya no es gripe. Siguió avanzando el embarazo. A las 20 semanas, broncoespasmo. De noche le tocaba levantarse porque se levantaba con broncoespasmo. El neumólogo con una esposa con asma inducida por el embarazo. Entonces, es la descarga hormonal, claro. Y mi esposa, ahí fue cuando le dije, ¿ves que si eras atópica? Porque ella me decía, no, yo no soy atópica, yo no tengo rinitis alérgica, yo no tengo ninguna alergia ni nada. El tiempo y las aguas me dieron la razón. Entonces, le dije, sí, o sea, es que si eres alérgica, por eso tienes ese desencadenante. Y por eso hiciste asma inducida en el embarazo, por el embarazo, y también por la descarga hormonal. Dio a luz y se le quitaron todos los males. Entonces, eso es una evaluación también muy importante que ustedes tienen que hacer en la paciente que van a tener en sus centros de salud. Capaz llega una paciente con gripe, no, investiga algo más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta de estos pacientes? Habitualmente no tienen respuesta, pueden tener respuesta eosinofílica, es decir, están en este grupo de alérgica tardía, pueden tener respuesta eosinofílica, y una respuesta eosinofílica me responde a corticoides, pero no tienen IgE ni tienen FeNO elevado, entonces no puedo utilizar antileucotrienos o algún tipo de antialérgico para disminuir eso. ¿Sí? Entonces, el complicado de este grupo es el no alérgico intrínseco, porque sí que no tengo tratamiento, ni siquiera biológicos. ¿Sí? Entonces, en este, si es uno del adulto, yo puedo utilizar inclusive biológicos, que eso es lo que van a conversar ustedes que leyeron. Entonces, siempre tenemos que hacer esa fenotipificación asociado a ese endotipo para poder
determinar cuáles son las características de mi paciente y poder beneficiarlo de un tratamiento. ¿Sí? Entonces, como ayer no me pidieron exámenes, Es que se acabó la clase. en el examen físico me hicieron acabar la clase. Hoy yo les voy a hacer acabar la clase. En el examen físico ella presentó, bueno, no estaba taquipneica, pero presentaba sibilancias bilaterales, retracción intercostal. Se le hizo una espirometría con una relación F1-FBC de 65, con un F1 de 75% y que mejoró este F1 al 18%, 300 ml en la prueba postbroncodilatadora. Se hizo una fracción exhalada de óxido nítrico. Se hizo una IgE total que estaba en 450. Se hizo unos eosinófilos que estaban en 8%, no está anotado el absoluto, pero el absoluto era de 400 también. Y se le hizo una, como la IgE está positiva, la única indicación de hacer pruebas específicas es cuando tienes IgE elevado. Pruebas cutáneas positivas para ácaros, polen y epitelio de gato. ¿Alguien ya quiere? Ya tenemos todo básicamente, ¿no? ¿Ahorita necesitan algún examen más? Doge, ¿qué se refiere con epitelio de gato? O sea, al epitelio de la piel, al descamativo del gato. Vaya, qué calor que hace. Ahí se puede prender. Ahí. Perdón, María Augusta, yo sé que no te va a gustar, pero es que siempre la María Augusta está en contra de nosotros. El cálculo del porcentaje de cambio está hecho con una fórmula nueva o Con la fórmula nueva. No se prende. María Augusta, ¿qué hiciste? ¿Quién sabe qué es? Si quieres Estaba. No estaba prendido. Yo sentía algo. ¿Tú sentías ahí? Sí, yo sentí como que no estaba prendido. Todo estaba para el lado de ustedes, no nos cambiamos. No, sí, supone que sale así. Ahorita está apagado, ¿verdad? No sé. Y Pedro creo que sabe. ¿Por qué? Ustedes Porque ponen tienes otra cara vez. de que sabe todo, Pedro. Entonces, ¿necesitan algo más? Podría ser un flujo expiratorio pico. Un pico flujo expiratorio. ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad del pico flujo expiratorio? ¿Para qué querrías un pico flujo expiratorio? Este caso está tan facilito que en realidad no necesitamos nada. Nada más. Bueno, yo les voy a decir así ya. Es tan facilito que no necesitamos nada más, porque es el caso típico de un paciente asmático. ¿Sí? Los casos difíciles son los que nos llegan a nosotros. Ahí pues ¿Hasta qué punto yo prefiero hacer un PEF o una espirometría? ¿Qué es preferible, un pico flujo o una espirometría? Si tú no tienes espirometría, un pico flujo, pero la espirometría es el gol estándar. ¿Quién leyó el algoritmo de diagnóstico de gen? Tengo del gym. Yo también. ¿Ah? Tengo del gym. No. El algoritmo en el GEMA, en el documento GEMA que les mandé, hay un algoritmo de diagnóstico que es muy interesante. No estaría adaptado para este caso, porque este caso está fácil. O sea, tengo un paciente con atopía, con antecedentes, con broncoespasmo, con tos, que peor en la noche y con una espirometría. ¿La espirometría qué tiene, por cierto? ¿Qué patrón es?
Obstructivo. Es un patrón obstructivo, ¿no? Es un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora positiva. Entonces, Feno te dice, Gema, tenían que leer Gema. Gema te dice, síntomas, ¿sí? F1, FBC. Normal o mayor a 80% para un lado. Menor a 80% en este grupo. ¿El algoritmo diagnóstico? El algoritmo de este que tú tienes ahí. Pero no es el 80% del 70%. Ah, sí, del 70. Gracias. Del 70. Gracias, María Augusta. Ya me acuerdo que tienen que leer porque si no el profesor no es mío. 70%. Prueba broncodilatadora positiva, diagnóstico de asma. Prueba broncodilatadora negativa, no tengo diagnóstico todavía, ¿sí? Entonces, en estos dos grupos, si yo tengo una espirometría normal en teoría o una espirometría con obstrucción pero con prueba broncodilatadora negativa, mi siguiente flujo es hacer un peak flow, ¿sí? Si tengo una variabilidad mayor al 20%, asma. Si tengo una variabilidad menor al 20%, no descarto todavía la enfermedad. Siguiente punto, puedo hacer un feno. ¿En quiénes sí hago feno y en quiénes no hago feno? ¿Qué es el feno? ¿Qué es la fracción exhalada de óxido nítrico? ¿Qué mide? Solo de lo que entendí mide la cantidad de óxido nítrico que habría en la vía aérea que estaría relacionado con una respuesta inflamatoria. Entonces, el feno mide específicamente inflamación y específicamente de tipo TH2. ¿Sí? ¿Quiénes pueden tener inflamación de tipo TH2? Los pacientes con asma, los pacientes con dermatitis atópica, o mejor dicho, todos los pacientes que tienen atopía. ¿Sí? Por eso tenemos que tomarlo con pinzas. ¿Ok? Entonces, si yo les digo de este grupo, ¿a quién no pediríamos freno? De toditos. ¿A quién no pediríamos freno? ¿Al extrínseco alérgico le pediríamos freno? Sí. ¿Al no alérgico le pediríamos freno? No. ¿Al alérgico tardío le pediríamos freno? Sí. Sí. ¿Al asma asociada a INES le pediríamos freno? Sí. Sí. ¿Obesidad y reflujo gastroesofágico le pediríamos freno? No, porque no tiene respuesta TH2. ¿Asma en el embarazo le pediríamos freno? Sí y no, dependiendo de síntomas de atopía que tenga. ¿Sí? ¿Asma ocupacional pediríamos freno? Sí, de cajón. ¿Overlap EPOC asma le pediríamos freno? Sí. Y aquí me falta una, que es súper importante. Asma inducida por ejercicio. Sí. Entonces, en asma inducida por ejercicio, ¿pediríamos freno? Sí. Entonces, en todos ellos pediríamos freno. ¿Listo? Freno positivo. Estoy poniendo por acá positivo. ¿Cuánto es positivo, María Augusta? ¿Mayor a 40 o 45? Dice Gemma. Mayor a 40, dice Gemma. Porque Nice dice 45 y algunos otros dicen 40 partes por billón. Mayor a 40 partes por billón. Diagnóstico asma. ¿Sí? Si es negativo,
quedo ahí, tampoco descarto. Puedo hacer mi siguiente prueba, que es una prueba de reto bronquial. ¿Sí? Este algoritmo es súper importante. ¿Por qué? El hecho de que yo tenga una espirometría que es normal no me descarta que se hace. ¿Sí? Tengo que hacer esto. Pico flujo. Yo creía que no había. Ya hay un distribuidor aquí de pico flujo, cuesta $20 el pico flujo. Entonces, yo le mando a mi paciente a que haga, a que sople, y él después me va a decir, a ver, el día 1 hice 300 ml, el día 2 hice 310 ml, el día 2 en la tarde hice, en la noche hice 280 ml, es decir, hay ya una variabilidad, más del 20%, y diagnóstico, ¿sí? Feno sí hay, y reto bronquial. Reto bronquial, tengo dos opciones para hacer. Con ejercicio y con metacolina o adenosina. Este no tengo aquí en el país. Entonces nosotros en mi hospital sí tenemos un protocolo de reto bronquial con ejercicio. ¿Qué es lo que haces? Igual aquí en el Hospital de los Valles ya lo tenemos. ¿Qué es lo que haces? Le tomas una espirometría a tu paciente, esa es su espirometría basal. Le pones en una bicicleta o en una caminadora a ciertos grados de inclinación y le vas aumentando cada 3 minutos durante unos 10 minutos de ejercicio. Acabas y le empiezas a tomar espirometrías seriadas cada uno a los 3, a los 5 y a los 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la prueba de reto bronquial? Que esta sea positiva más del 10% en los adultos y más del 15% en niños. Eso dice María Augusta. ¿Qué? La prueba de reto bronquial. No dice, solo dice positivo o negativo. Eso dice más abajito, dice más abajito. Prueba de provocación bronquial. Aquí. 15% valor basal, caída. Más del 10%. Más del 10% en adultos, más del 15% en niños. Positiva, diagnóstico asma. Negativa, ahí sí podría estar descartando. Sin embargo, esa misma imagen me dice que en aquellos pacientes que yo tengo sospecha clínica, yo puedo iniciar corticoides inhalados de prueba. ¿Sí? Solo corticoide inhalado de prueba. Le mando corticoide inhalado luego de ver cómo está la espirometría. ¿Sí? Y le mando por 4 semanas y vuelvo y mido una nueva espirometría. Tengo una pregunta. Todo lo de reto bronquial, como definitivamente no estamos seguros y estamos pensando en descartar asma, es cuando el feno está reducido. Entonces, podría tratarse de un alérgico intrínseco y ahí, si le damos corticosteroides inhalados, como que no funciona. Exacto. Por eso mismo es que, o sea, si yo llego a esto y es negativo, podría probar con corticoides, ¿sí? Pero si no es de tipo alérgica, me va a seguir saliendo normal, ¿sí? Y otra pregunta. O sea, yo sé que todo esto es cuando tenemos clínica de asma, pero si no estoy mal, la clínica de asma se parece. Es medio similar a la clínica de asma. Yo sé que la diferencia es Casi todos. Ajá, pero puede ser una asma de presión tardía, porque podemos pensar, bueno, este es de grado de porque este es de asma, pero igual, ¿por qué cuando ya la prueba plasmodilatador no sale negativa no pensamos en un diagnóstico de eco? Verás. ¿Cuál es
no mejorar El el codilatador? condicionante principal para pensar en el Para que tabaco y biomasa, ¿sí? Entonces, si tú tienes un paciente con clínica, pero no tiene di tú, 40 años, ¿sí? Con clínica, pero no tiene ninguna exposición, o sea, yo no voy a pensar en él por nada del mundo. Ahora, si tenemos pacientes, yo tengo una paciente ya mayor y ella empieza con broncoespasmo ya de adulta y tiene obstrucción, pero sigue con broncoespasmo. Su prueba broncodilatadora es negativa. Tiene eosinófilos como en 800 y tiene IgE como en 400. Entonces, probablemente es un overlap y le manejo como EPOC asma a pesar de que tiene una prueba broncodilatadora negativa. O sea, ya no hice todo esto. Pero ante mi sospecha de asma, hago todo esto. Tengo una paciente, tiene 15 años. Una consulta, ¿el aumento de 10% o 15 en niños es con respecto a la relación? No, aquí más bien es caída del F1, más que aumento. Entonces, si digamos tengo un paciente que viene con 70, Sí, y bajó a 60, es una caída del 10% y es positivo para asma. Entonces, tengo una paciente que voy a mandar aquí. Hace un mes vino a consulta aquí. Los papás feísimos. Oigan, ya cuando sean médicos lo van a entender. En serio, el día si uno no soporta a los pacientes. Hoy fue un día de esos. Verás, los papás, es que verán, ustedes me van a dar la razón. Vienen, ¿no? Y dicen, vengo porque mi hija pasa tosiendo. Y va al colegio y empieza a hacer educación física y tose. Y en la noche pasa tosiendo. Ya tiene antecedentes, sí, ella era dermatitis desde pequeña, sí, siempre dermatitis, rinitis y todo. Entonces, como tienes 20 minutos, sí, probablemente sí es un asma. Entonces vamos a pedirle exámenes. Le pido IG, le pido biometría para ver eosinófilos, le pido una espirometría. Le digo, hay que hacerle esta espirometría porque probablemente es un asma. ¿Cómo va a decir que es asma? ¿Qué le pasa? Así me dice el papá. Y yo, sí puede ser asma por todo esto, bla, bla, bla. Dice, no, igual ya le hicieron una espirometría el año anterior y fue negativa. Entonces, ojo de loca, dice, no se equivoca. Probablemente es asma. Hay que hacerle una espirometría, pero la espirometría que hay que hacer es una espirometría con reto bronquial. Entonces, le mando a hacer la espirometría con reto bronquial, le hicieron en el axis. Cabezas. Aquí justo está. Para que vean que no les miento. Pasé al Oscar. No tienes razón. ¿Qué? Te pasa a ti. Sí, es que aún no me llega. Ahorita me llegó. No se asusten. ¿Por qué pasa? ¿Y qué le pasa a la que no es? Entonces no más. No, espera. No, sí te pasa la que hace. Entonces, solo enfóquense en la última partecita, en esta partecita de aquí. ¿Sí? Ahí dice, 10% de caída de la línea de base. Positiva. O sea, positivísima. Y lo peor es que luego le hacen una prueba broncodilatadora y la prueba broncodilatadora sale positiva. Entonces, ahora me dan la razón de por qué digo a mis papás bien feos.
Entonces, claro, ya vino a control y le dije, es un asma. Y siguen sin creer que es asma. ¿Cómo mi hija tiene 16 años? ¿Cómo va a tener asma? 16, creo que tiene. Sí, tiene 16 años. ¿Cómo va a decir que es asma? Entonces sí hay pacientes que son complicados. Es un asma y hay que tratarle como asma. Se vive tosiendo, va al colegio, empieza a hacer educación física y ya empieza a toser, se cansa. No hay más. Entonces, por eso es la importancia de seguir ese algoritmo y por eso me gusta que todos repasen ese algoritmo, porque no nos quedamos solo en el diagnóstico espirométrico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo catalogamos a nuestro paciente? Es un asma alérgico. Asma alérgico tardío. No, es de más de 40 años. Tiene 16. No, No era esta paciente por si acaso. Era de haberles puesto esta. yo pensé que sí era. No era ella. Sí, tiene 16. Tiene 16. Entonces, es un asma predominantemente alérgica. ¿Sí? ¿Cuánto tenía de eosinófilos esta niña? 8%. En absoluto. Siempre los eosinófilos nosotros los vemos en absoluto. Sí, 400. Más de 300 para nosotros es el corte. ¿IG de cuánto? 450. 450. ¿Peno de cuánto? 65. 65 partes por billón. Menos de 65 partes por billón. ¿Qué otros antecedentes tiene? La rinitis alérgica y eczema. Rinitis alérgica, eczema, dermatitis alérgica, o sea, Factor genético. nos vamos a que es un TH2. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer con esta paciente? Quitarle el gafo. Ya definieron el diagnóstico, ahora sí, ¿qué hay que hacer con esta niña? ¿Qué es lo primero que tú harías, Dan? Decirle que ya no puede tener gato. ¿Qué es lo primero que tú harías? Antes de decirle cualquier cosa. Dar el diagnóstico. Ya, le vas a decir el diagnóstico. Bueno, ¿qué es lo primero que tú harías después de decirle que tiene asma y no decirle todavía que bote el gato? O sea, no tendríamos que dar un corticoide y esperar 4 semanas. No. ¿Para qué esperar 4 semanas? Ya tienen que utilizar tratamiento. Esta paciente salió positiva con la prueba de control. Sí, salió un cambio del 18%. La carita está dormida. Manera de despertar. 18% de positividad. Miguel. Algo tal vez relacionado al IgE. No. ¿Qué es lo que harías, Carlita? Paso. ¿Qué es lo que harías, Isis? Te voy a dar chance de esta clásica. Más con sueño. No Más sé si le desgaste preguntamos hospital de la policía. sobre el ACP. Ahí estás. Definir a esta paciente en qué grupo de tratamiento está. ¿Sí? Definir en qué grupo de tratamiento está. Entonces es una paciente que tiene un asma controlada o un asma no controlada. GEMA da otra categorización de parcialmente controlada y no sé qué. Yo no manejo mucho la de GEMA, prefiero la de Gina, que es mucho más fácil, controlada no controlada. ¿Sí? Gina tiene un cuadrito, ¿no es cierto? El cuadrito de controlado no controlado.
¿Ustedes ya lo encontraron al cuadrito? Creo que sí. Lo tenía en la página de la página 37 del Gina. ¿Cuál? La 37 del Gina. La de... Gene Assessment for Asthma. Sí, no sé. ¿Ese es? Creo que sí, porque ahí dice, Ujú. es Well una control. que le categoriza well control por partly controlled and uncontrolled. Listo. Este cuadrito me sirve mucho para definir como bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. ¿Sí? Respecto a los síntomas a lo largo del día, más de 2 veces por semana, si tiene despertares nocturnos debido a asma, si he necesitado medicación de rescate o si tiene limitación para las actividades. Ese es uno de los más fáciles. ¿Sí? Ahora, también tengo el asma control test. El asma control test tiene una variabilidad para niños y para adultos. ¿Sí? Tengo incluso páginas que están dedicadas a esto, en la que yo evalúo 5 preguntas. En las últimas 4 semanas, normalmente esto es lo que le hacemos a los pacientes. En las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo le ha impedido su asma hacer todo lo que quería en el trabajo, la escuela o la universidad? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. La pregunta número 2, vamos a poner algunas veces. La pregunta número 2, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia le ha faltado el aire? Más de una vez por día, una vez por día, de 3 a 6 veces por semana, 1 a 2 veces por semana. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia ha presentado síntomas de asma? 2 a 3 noches por semana. ¿Cuántas veces ha necesitado medicación de rescate? Dijo que se había puesto 2 o 3 veces por semana. ¿Y cómo él evaluaría su asma? Y pongo ver resultados. Entonces esta paciente tiene 11 puntos que me indica que tiene un asma muy mal controlado. Si nos vamos al GINA, tengo síntomas diarios más de 2 veces por semana, despertares nocturnos, necesidad de medicación de alivio y limitación de las actividades. Lo cataloga como una no controlada. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al GEMA, el GEMA tiene uno que está en relación. ¿En qué página? 49. Eso, gracias. Se despertó la Carlita, qué bueno. Esa es la forma de calcular el pico flujo, la variabilidad diaria. Exacto. Ellos la clasifican en intermitente o persistente. ¿Por qué es necesario hacer esta categorización? Entonces, y aquí está el de control. ¿Listo? A pesar de que es un poco más compleja, porque si ustedes se pueden fijar, porque yo evalúo síntomas, evalúo limitación de las actividades, evalúo síntomas nocturnos,
necesidad de medicación de alivio, pero también evalúo la función pulmonar y las exacerbaciones, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, es mucho más compleja para determinar cómo le categorizaríamos a nuestra paciente en cuanto al control. Síntomas diurnos, más de 2 días al mes, ¿no es cierto? Sí. Ya. Síntomas o despertares nocturnos, También. cualquiera de ellos. Necesidad de medicación, utilizada 2 a 3 veces por semana. FEB1, ¿FEB1 de cuánto tenía? Sí, 75%. 75%, menos del 80% del valor teórico, ¿sí? Y ya con eso yo ya tengo 4 puntos. Y exacerbaciones, ella ha tenido que visitar 2 veces la emergencia, ¿sí? Tengo 5 puntos, es decir, estoy en un grupo mal controlado. ¿Ok? Entonces, defino nuevamente el diagnóstico de mi paciente. Es un asma predominantemente alérgica. ¿Es necesario poner TH2 positivo? No es necesario ponerlo. Borro esto, ¿no es cierto? Entonces es un asma TH2. Perdón, es un asma predominantemente alérgica. Controlada, parcialmente controlada o no controlada. No controlada o mal controlada. Sí, es un asma mal controlada. Y ese es el diagnóstico que tenemos para nuestro paciente. Ahora, ya llegamos al diagnóstico. Ahora sí, Belense, ¿quién fue que dijo corticoides y qué dijiste tú? No, tú dijiste que le ibas a dar tratamiento. No, último del diagnóstico. Ahora sí, dale el diagnóstico. Usted tiene un asma y debemos tratar su asma, debemos tratar el asma de su hija a la mamá. ¿Qué opciones de tratamiento tiene? Dice que no se olvida la farmacología, es como que tratar de evitar que se exponga a las cosas que exacerban el asma. Las dos van a tener que ir de la mano. Está tan inflamada que está en un grupo de mal control, ¿sí? Entonces las dos tienen que ir de la mano. Ahora, entonces, las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Es que bonita letra que tengo, Oscar. Bueno, ¿quién quiere empezar? Con las no farmacológicas. El gatito ya. Chao, gato. De que viene la versión organizada. Botar de ese gato. No exposiciones. No veo. Entonces, Chao, amigo. chao amigos. Pobre chica. Gato. ¿Qué más? ¿Se podría considerar un posible cambio de domicilio por el smog? Podría ser. Vamos a poner evitar contaminación. Cambio de casa, cambio de colegio. Cambio de padres. El estrés. Evitar el estrés. No de los exámenes. Pero es La terapia maluca ya psicológica. mismo termina siendo Yo ya mismo tengo asma. broncoespasmo. Entonces, medidas de apoyo. Ay, yo tengo una duda. Cuando, o sea, por lo general el ejercicio exacerba el asma, pero no creo que la solución sea decirle a todo paciente asmático que no haga ejercicio. De
De hecho, no. Michael Phelps es asmático. Entonces, no, nunca vas a dejar de prescribir ejercicio. Pero va a haber medidas para que pueda hacer ejercicio. Ya vamos a hablar. Básicamente, ¿no? No exposición. Sí. Dentro de otras exposiciones, ¿qué más le dirían a esta niña? ¿Qué otras cosas pueden exacerbar crisis? De hecho, Gina pone un acápite, ya en la nueva guía en 2025 puso un acápite de la exacerbación de síntomas por exposición al frío, que de eso nos hablaba, ¿no? Eso era como un mito, era la abuelita la que decía, pero ya no. ¿Es recomendable que use bufanda? Científicamente es no exposición al frío. Pero eso no lo aprendí más lógico. ¿Cuántos años no haciéndole caso Pero a la abuelita? esto aplica solo en asma, ¿verdad? Solo hasta ahora está solo en asma, ¿no? Las abuelitas dicen que por la vida. Pero ¿cuál es el fundamento científico de que los abuelitos te digan eso? Yo pensé que era mentira hasta que me lo explicaste cómo está la tradición. Aumenta la radicilina. Exacto. Entonces sí, hay un incremento de las glicininas y por ende va a haber una respuesta de hiperactividad y vas a toser. Y por eso es al igual que el ejercicio. Pues cuando tienes una crisis, ahí sí no puedes hacer ejercicio o hacer ejercicio de forma muy limitada. ¿Sí? ¿Qué más? Cambiar de colchón. Si es que su colchón tenía ácaros, porque dice que. Exacto, ácaros y pólenes. Entonces, limpieza de su cuarto, ¿no? Tienes que cambiarle la vida entera. Podría ser limitar exposición a, no sé hasta qué punto podría ser a flores o plantas. ¿Cuál es la recomendación que le pondrían ahí? Que se cubra. Exacto, uso de mascarillas. ¿Qué más le diría? Suponiendo una pregunta, ¿no debería, tipo, capaz, al igual que en el ebook, se puede exacerbar si se enferma de influenza o no debería ponerse las vacunas? Definitivamente. A pesar de que es farmacológica, pero vacunación o inmunización. En teoría ella debería tener ya todo su esquema, pero capaz, como son padres modernos. Entonces dormir bien, porque piden que no dormir bien. Sí. Pero no era por los Que le ceden toda la noche. Somníferos. Apoyo No psicológico. necesario, pero claro, medidas de apoyo psicológico. ¿Qué más? ¿Le darían alguna restricción en dieta? Sí, que no coma cosas fermentadas, que son como polvosas, que se puede aspirar y sí, exacerbe. ¿Cómo le diríamos? No comas Cosas cosas polvosas. Simple. No canela en polvo, nada. Que no consuman migajas. Nada de limón 7 por la mañana. ¿Oíste, María Augusta? ¿Oyeron, chicas? No migajas. Eres sabio, doctor. Está estresado. ¿Le darían restricciones en dieta? Yo también trabajo. ¿Cómo qué? Sé que hay una dieta que es antiinflamatoria, pero no quiero. ¿Cuáles serían los alimentos que ustedes evitarían en este paciente? Fríos. En general los ultraprocesados son inflamatorios. Dieta. Entonces, todos los que son ultraprocesados, todo lo que está enlatado, todo lo que tiene conservantes y preservantes. Pobrecita, no se como fruta. ¿Qué más? Para vivir ¿Qué más así, le dirían? mejor
sensibilidad, quizá frutos secos, nueces o lácteos. Exacto. Lácteos, frutos secos. Son estos pueden generar hiperreactividad y terminar en crisis asmática. La Danae había dicho aquí, no puede aumentar la secreción mucosa. O sea, no se me dicho que le es Sí. inflamatorio. Puede aumentar la producción de guapo. Sí me pasa. La recomendación habitual que les dan a los niños pequeños. No coca. Arrojitas en soda. ¿Qué es lo que No más te comen metas los cosas a la niños? boca. No dulces. No Dulces, ¿Qué es? chupetes, Para caramelos. vivir así. ¿Le tocó? Sí, prefiero ahogarme todos los días de mi vida. Pero esperen un ratito, o sea, ahorita solo estamos dando recomendaciones hasta que podamos tener control de la enfermedad. Entonces, claro, todos los pacientes son así fatalistas como no les gusta. Entonces, para vivir así ya mejor no voy a morir. No, es hasta que nosotros logremos el control de la enfermedad, ¿sí? Porque una vez que tú logres el control de la enfermedad, el gato puede pasarte por la nariz y no te va a pasar nada, ¿sí? Entonces es hasta lograr el control de la enfermedad. Y ahora sí van las medidas farmacológicas. Entonces es la explicación que tienen que dar a los pacientes. De todas estas restricciones hasta que controlemos. Si no controlamos, tú no controlas esto, no se va a controlar la enfermedad y esto va a proseguir y vamos a prohibirte el resto de tu vida. ¿Sí? Pero el asma no se cura, ¿verdad? El asma no se cura, el asma se controla. Medidas farmacológicas. Corticosteroides. Sabas. Inhalados. A ver, Sabas, exacerbaciones, corticosteroides ejercicio. y damas de mantenimiento. Es que no funciona antileucemia. Es que una. 5 escalones tiene Gina, 6 tiene Gema. ¿Sí, no es cierto? Sí. Listo. Aquí hay una controversia aún dentro de las evaluaciones y es que Gina tiene una opción 1 de tratamiento y una opción alternativa. Esta opción alternativa es la que se manejó siempre durante mucho tiempo. La opción 1 es la que se viene manejando más o menos desde el 2022, que es el que yo les dije ayer, el Symbicort, que ellos dicen, debe tratar usted con formoterol, que es un LABA, con budesonida, que es un CIS, ¿sí? en dispositivo RapiHale. Y ellos dicen desde la opción 1 hasta la opción 4 incrementando dosis. Simplemente vas incrementando dosis. ¿Sí? Hasta la opción 5. En el grupo ya está. ¿Listo? La opción es los dos puntos. Ellos te dicen que esto tú puedes utilizar como terapia de mantenimiento y como terapia de rescate, el mismo medicamento, ¿sí? Les digo personalmente a mí no me gusta, yo no manejo mucho ese esquema. Primero, ¿por qué? Porque el paciente puede estar utilizando esto y después yo no puedo evaluar el control, porque no sé cuántas veces utilizó rescate, porque no sé cuántas veces utilizó otro. Eso nos dice las recomendaciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver las recomendaciones de dónde vienen también. Entonces, sigue en discrepancia a eso. Opción alternativa. Alternativa te dice que utilices sabas de rescates.
Luego vas a subir a corticoides en dosis bajas y siempre SABA de rescate. ¿Sí? Rescate, mantenimiento. Luego vas a subir a 6S en dosis medias y SABA de rescate. Escalón 3. Escalón 4 vas a utilizar 6S más LABA. ¿Sí? Más SABA de rescate, y aquí ya ellos sugieren el uso de antileucotrienos. Escalón 5, 6S más LABA más LAMAS más antileucotrienos, y si tienes un anti-IgE o cualquier biológico. ¿Sí? Así básicamente. Esa era según Gina. Según Gina. En el GEMA, o sea, yo no entendí este grafiquito, porque dice de demanda, A demanda selección. y sí, GEMA también. A ver, vamos a ponerte el GEMA. El tercer escalón es corticosteroides de dosis altas más SABA de No SABA de rescate. Ahora, ¿qué pasa? Ya no lo puedo mirar. Mirémoslo. Está bien borroso, ¿no? Creo que los tres. No sé si hay. No. No lo sabes todo, Pedro. Ya. Entonces, él tiene 6 escalones. ¿Sí? El escalón 1, ellos recomiendan los glucocorticoides más formoterol o glucocorticoide más salbutamol. O sea, el primer escalón es igualito. ¿Sí? Ahora, lo que tú dices, a demanda o mantenimiento. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que en el asma siempre vas a tener un tratamiento de mantenimiento, que es con corticoides y beta 2, de larga, y un tratamiento de a demanda o de rescate, que es, en este caso, las nuevas recomendaciones es beta 2 de larga más corticoide, específicamente formoterol budesonida. ¿Sí? GEMA te dice lo mismo, tiene sus dos opciones, formoterol más budesonida o glucocorticoide más beta 2 de larga y SABA de rescate. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Va subiendo el glucocorticoide más salbutamol, ¿sí? Va subiendo glucocorticoides a dosis medias, va subiendo a dosis medias más antagonistas de antileucotrienos. La elección es este que ya les expliqué, que es glucos más LAMAS, que es formoterol budesonida. Ese es el de elección. ¿Y el antileucotrieno que se usa? El antileucotrieno que se Safirlucas. usa es Montelukast, es el que hay aquí. Y en el caso de nuestra paciente, podríamos ver otro, porque el Montelukast tenía riesgo de suicidio y cosas así. Sí, más allá de 3 meses. O sea, lo necesitas porque tiene respuesta a TH2, o sea, puede servir si no llegaras a tener un control adecuado con glucos más largo. ¿Sí?
Y ya en el escalón 5, pues, los famosos anti-IgEs por medio de terapia biológica. Díganme 3 biológicos que hayan leído y su mecanismo de acción. Cualquiera puede responder, tiene 3 minutos para responder y si responde, tienen una pregunta en el examen. Todos. Una Todos. Cualquiera, Vamos. sin 3 investigar. biológicos. A ver, un omalizumab es un Ya. inhibidor del eje. Ya, listo, tenemos uno. Mepolizumab es un inhibidor de la IL-5, entonces ya no va a haber desgranulación hepatocitaria, no va a haber histamina. Y hay el último que vimos, que es el IL-3, IL-4 y IL-3. El dupilumab. Dupilumab. Pero eso no se motiva. No, esos son, estos son anticuerpos Una cosa es monoclonales. antileucotrienos y otra es anti-IL. Acuérdate que la respuesta después de la respuesta pH2 es que estos, por ejemplo, van a tener respuesta IL-5 y IL-3. Y este de aquí, respuesta a interleucina 17, me parece. Entonces, lo que yo necesito es bloquear estas respuestas. Cuando ya no tengo ese control, bloquear estas respuestas. Mepolizumab, un anti-IgE, omalizumab y un IL-3. Dupilumab. También hay el ranizumab y el reslizumab, que son para asma grave persistente. Así es. Todos denle las gracias al Oscar y a María Augusta. Muchas gracias. Ahora les van a invitar un café a ellos. O lo que ustedes deseen si no toman café. Ya la María Augusta dice, yo no tomo café. Yo sí tomo café. Listo. Preguntas. En eso de ahí dice que hay otro, en el escalón 6, que es termoplastia endobronquial. Termoplastia endobronquial en GEM. Es cuando ya no tienes control con nada. Solo en Guayaquil tengo entendido que hacen termoplastia endobronquial. Entonces entran con un broncoscopio hacia dentro de los bronquios y le ponen frío para bloquear toda la respuesta y con eso curar. Tengo entendido que hacen en Guayaquil, no lo sé todavía. Esa es la termoplastia endobronquial. O sea, básicamente se vuelve toda la mucosa bronquial para eliminar toda la respuesta inflamatoria que hay. Y también dice que el glucocorticoide se da por vía oral, pero si es que ya es un paciente que está con un gran escalón, ¿por qué sería? Por la respuesta sistémica. Porque si es que sigues dando no vía oral, además de la irritación, se disemina menos adecuado que la vía oral. Es más por la respuesta sistémica que tiene el corticoide. Entonces te da más efecto antiinflamatorio a nivel de todo. En cambio, con el corticoide inhalado solo estás encontrando respuesta antiinflamatoria a nivel Yo bronquial. no sabía que el sistémico solo estaba como en esas relaciones. Exacto. Y se Antes puede dar trataban un periodo corto. todas las asmas con prednisona o con todo cualquiera de esas cosas. Pero claro, los efectos adversos son mucho más de un uso sistémico. Entonces, no los utilizas a menos que. Yo les digo a ese paciente que justo se ingresó ahora, yo le tuve casi 3 meses con prednisona porque no lograba quitarla. O sea, yo le quitaba la prednisona y volvía a tener crisis. Le quitaba la prednisona y volvía a tener crisis. Y yo estoy en este escalón, ¿sí? Y no puedo utilizar ningún biológico porque ella me da para una respuesta no alérgica. Y no hay biológicos para recién se están estudiando biológicos para no alérgicos. ¿Saben cuánto cuesta omalizumab aquí en el país? Todos los monomerales son carísimos. 1500. Sí, $1,800.
cuesta 3.200. Entonces, ahí sí, para la economía de nuestro país es imposible. Entonces, imagínate, yo le tengo ahí. ¿Y la termoplastía cuánto puede costar? 10.000. CDC. Preguntas. Listo. Mañana vemos crisis y acabamos así. ¿Cuándo es la prueba? Mañana sí. Mañana El sí, quiz, quiz. el quiz. Mañana que el quiz. Sí, porque si no lo vi ya me olvido. Tengo una pregunta. ¿En qué guía nos basamos más? ¿En una o en la guía? A mí me gusta más que. A mí igual me gusta más que Pero voy a. ¿Dónde está, no? También para las crisis, ¿qué nos Yo a los más? periodistas les hice preparar una exposición de las diferencias entre GOL y ¿qué es? Y GCPOC y entre GINA y GEMA. Está buena la exposición. Ya les voy a pasar. Solo que no me acuerdo. Ah, ya sí, déjame, la voy a buscar y les voy a pasar. ¿Ya? Pueden leer de ahí, o sea, como para que. Creo que es esta. Sí, me la había descargado. Sí, esta es. ¿En qué? Por Amazon. Esta es. Entonces aquí pueden ustedes hacer un análisis también basándose en eso, 25 diapositivas apenas. Está comparada con la 2.4 de GEMA, con la 5.4 de GEMA, pero no hay mucha diferencia en eso. A ver. También teníamos una consulta con. Hay un parte en el sílabus que explica que tenemos que presentar un caso clínico. ¿Sería nosotros buscar un caso clínico, por ejemplo, en internet o cómo tendría que ser? Tienen que buscar un caso de los hospitales por donde roten e irlo preparando. Sería con todos los exámenes que tenga, con todo lo que podamos conseguir. con todo lo que puedan conseguir, tomando en cuenta que ustedes van una sola vez, o dos máximo, o pueden encargar a alguien, o qué sé yo, pero traten de conseguir todos los exámenes que puedan, porque eso tienen que presentar. Es grupal. ¿Alguien te consiguió? Y yo les dije desde el comienzo, ¿no? ¿Es grupal o es individual? Es individual. Pero son. Sí, porque votan individuales, ¿no es cierto? No votan juntos. En pareja. En pareja. ¿Quién vota junto? A ver. Yo con el mismo. La gran mayoría. Ya, en parejas. Esa chica que tenía la fibrosis, no sé si te acuerdas. Porque no nos va a ver. Sí, volvemos a ver. Creo. Ya Tomen en cuenta que sea de los temas que hablamos del sílabo, ¿no?